Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Iniciamos, queridos amigos, nuestro programa sobre el Evangelio de San Juan. Con Ñande Upeala Yayapoe. Ñamoñe Punula Ñande Introducción. Ñande ko Ñañe Monguetata, Ñañe Minduuta, sobre uno de los temas tan lindos que nos habla de Jesús el Mesías para el mundo. Upeangola Ñande Ikatuta la Ñambojera como el contenido, ¿verdad? El contenido del Evangelio de San Juan. Jesús el Mesías para el mundo. Quiere decir que esta sería la misión. Pero decíamos que Jesús, que es el Mesías para el mundo, no es que se presenta en este Evangelio hablando de la construcción del reino de Dios, etcétera, como habla tanto el Evangelio de San Marcos, luego lo vuelve a repetir el Evangelio de Mateo y lo vuelve también a desarrollar el Evangelio de San Lucas, sino que San Juan, él más bien habla de la certeza de la vida. En la medida en que ñandeña anduve ñande yarañe, en la medida en que ñandeña moía yeye pitasoja yeye pobe ñande yarañe erubibeña anduve cue hayay cualo yerure ñande. En esa medida, queridos amigos, entonces nosotros tenemos la certeza de la vida. Certeza de la vida. Nos da la certeza del conocimiento y nos dice dere yapono pecheja eabm. Entonces ciertamente que ustedes se van a realizar. Y podemos decir, ¿verdad?, que si nosotros nos realizamos personalmente en un encuentro personal con Dios, ciertamente que eso va a redundar en beneficio de la comunidad. Jaupean en la ombojera los sinópticos Marcos, Mateo y Lucas como el reino de los cielos o el reino de Dios. Es interesante porque en el capítulo 6, al final del capítulo 6, sobre el discurso del pan de vida, o pagueteo, estaban ellos ya pareía venían de Yara Velaja y justamente lando huya pecheru, do huya la xerete, ando muy huya pecheru, es decir, el pan de vida, el cuerpo y la sangre de Cristo, el que nos se alimenta. Ya ahí, capítulo 6, upea, entonces, duere como hay vida eterna, no es digno de mí, diga tú y la onchen 10. Interesante, upea que dice, la nos enduya beseñe, na bebeina, la nos enduya, tra nos enducella. Y el que nos pone en práctica, es decir, lo encarna. Upea que dice, la ña comulga. Upeaco dice, ya uveñan de yara, retejaru, quiere decir entrar, encarnarse en la condición humana del hombre. La ñande upeanda ya pues en realidad entonces
anda ahí digno de mí, anda ahí yo seguidor. Y que un tema, pella, raben de maleta, pero para ese. Y dice que muchos se fueron, muchos le dejaron a Jesús, dice, desde aquel momento, cuando él dice que primero hay que escuchar la palabra de Dios y segundo hay que ponerla en práctica. No es cosa nueva, esto ya en el Antiguo Testamento, Deuteronomio, ese mañana en lleva. Solamente que Lucas lo está refiriendo de una manera propia, ¿verdad?, del evangelista a esa comunidad que también tiene destinatarios diferentes. Entonces, dice que muchos se dieron la vuelta y le abandonaron a Jesús. Entonces, hoy Sharireu, vea, o mañana hay discípulos fuera de la mañana y fuera de Pepe, estamos ahí, ojo, ustedes también me quieren dejar, ustedes también se van a ir. Pepe entonces, como siempre, ¿verdad? Como siempre, Pedro que sale al frente de la comunidad. Moico los jotañan de Yara, ereminore, moico mara picueri vigorera la jota. Eso es lo que quiere decir. Mara picueri vigorera jotañan de Yara. De ñongo con la palabra, ahí está, la palabra de vida eterna. Por eso que el contenido de San Juan, como estábamos diciendo, dentro de su contenido, dentro de su teología, lo esencial y lo fundamental siempre será la palabra de Dios. La palabra que llega al corazón. Porque después ya después la itaúga ya la oñembotauga para la oñembotauga sea. ¿Por qué? Y porque justamente nosotros entendemos y sabemos lo que el Señor nos pide. ¿Cuál es nuestro compromiso para hacer este camino de vida? Pero muchas veces ya llega nañane convenir lleva entonces ñembo, vea la famoso ñembo o ñembotable. Porque la palabra de Dios, cuando Jesús justamente dice ustedes también se quieren ir, Pedro está diciendo ¿a quién iremos, Señor? Porque solamente tú tienes palabra de vida eterna. Pero henduan de emante y catuta la muy en práctica por una parte, y es lo único que nos dará la certeza de la vida. Y en la medida en que nosotros tenemos esa certeza de la vida, en la medida en que orero ya lleva pendería ore, evidentemente ya que oreo pecha y pero ya puede tener comunidad que vale la pena. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Lucas capítulo 6, versículo 20 al 26. Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Si Dios me dio este amor, fue para amarte, para escribir el libro de la vida, para sentir que mi alma vuela libre y
anda como un barco a la deriva. Si Dios me dio este amor, Dios me perdone, porque a veces lo dudo, porque sufro, porque no sé entender tus emociones y trato de arreglarlo con canciones. Si Dios me dio este amor para hacerte feliz, dime que sí, que estoy dispuesto a dar todo por ti. Si Dios me dio este amor para hacerte feliz, ¿qué importa ya? Que venga lo que tenga que venir, si estás aquí. Y Dios me dio este amor para vivir. Si Dios me dio este amor es porque sabe que voy a amarte hasta el día que muera, para secar tu llanto si estás triste, para bajar del cielo las estrellas. Si Dios me dio este amor para hacerte feliz, dime que sí, que estoy dispuesto a dar todo por ti. Si Dios me dio este amor para hacerte feliz, ¿qué importa ya? Que venga lo que tenga que venir, si estás aquí. Y Dios me dio este amor para vivir un día de lluvia e iluminar tu noche oscura y ganar más de 1000 guerras junto a ti. Cuánto te amo, fuiste hecha para mí. Si Dios me dio este amor para hacerte feliz, dime que sí, que estoy dispuesto a dar todo por ti. Si Dios me dio este amor para hacerte feliz, ¿qué importa ya? Que venga lo que tenga que venir, si estás aquí. Y Dios me dio este amor para vivir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Que te recibo, Señor, algo grande pasa en mí. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti.
porque en la hostia estás, mi Jesús de verdad. Estoy a un paso del cielo aquí, estoy a un paso del cielo, sí, de tanto amor te entregarás en la cruz y en el altar. Tu cuerpo está, tu sangre das, tu alma y tu divinidad. Todo un Dios escondido en un pan. Cada vez que te recibo, Señor, algo grande pasa en mí. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti, porque en la hostia estás, mi Jesús de verdad. Estoy a un paso del cielo aquí, estoy a un paso del cielo, sí. Al comulgar me abrazará Jesús en Santa Trinidad, me inundará, me amará con su alma y su divinidad. Todo un Dios para mí en el pan. Cada vez que te recibo, Señor, algo grande pasa en mí. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti, porque en la hostia estás, mi Jesús de verdad. Estoy a un paso del cielo aquí, estoy a un paso del cielo aquí. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este inicio del Evangelio de San Juan. Este Evangelio es, decíamos, diferente. Este Evangelio de San Juan es totalmente en su lenguaje y en su contenido, totalmente diferente de los sinópticos sinopsis. Entonces tiene una estructura semejante, igual sinopsis. San Marcos decíamos que era el primero, estamos entre el 60 y el 70. Ahí, después de haber tenido también una lectura seguramente, el Evangelio de San Mateo, pero como tiene otros destinatarios, ahí lleva. Está escribiendo para aquellos que son
de una comunidad diversa, diferente. Entonces los destinatarios también son diferentes y por lo tanto la teología es también una teología diferente. Y así también nosotros estamos viendo y decíamos que los milagros incluso que aparecen en el Evangelio de San Juan no son dichos como milagros. A pesar de que nosotros ya lleva porque ya tengo un imba, al no entrar y al no especificar directamente y no entrar en una teología profunda, ñandé, por ejemplo, ya es el milagro de las bodas de Caná, ya es, por ejemplo, ñandé. Ya muy bien palabra milagro. Justamente San Juan nos ve la milagro. Incluso ahí, al finalizar, ¿verdad?, de ese capítulo 2 del 1 al 11, vaya Yuhuina ñandé, dice, así Jesús comenzó sus signos, Jesús comenzó sus señales, Jesús comenzó a mostrar a través de signos. Es importante la Yaiguaina en cuanto a el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de San Lucas, siempre te habla más bien de la palabra milagro. Pero San Juan no gusta guasuina ve palabra milagro porque o si no, la gente opetape milagrerismo ve. Entonces el milagro como si fuese una cosa totalmente fuera de la realidad del hombre. A San Juan pero hoy este primer milagro, o sea, el primer signo de las bodas de Caná, en que transforma, dice, cambia el agua en vino. Aquí incluso hay elementos donde Juan, el evangelista, está queriendo mostrar que los milagros, es decir, que la acción de Dios, que el cambio, que el reino de Dios, a pesar de que estas palabras él no utiliza, sin embargo utiliza señales, nos muestran que el esfuerzo y la lucha, el empeño para que se realicen estos cambios, estos milagros en la vida del hombre y de la sociedad, depende del hombre, depende de nosotros. Pero en la medida en que ñandeña entende lleva, peñan de yara o me hañan en die, peñan de yara o me hañan de pe catupuriñan de maoy la yeya pojan más. Y entonces por eso, fíjense que en el milagro de las bodas de Caná, Jesús le dice ahí, llenen ustedes las tinajas, llenen ustedes las tinajas de agua, de agua. El agua siempre significa el esfuerzo humano. El agua significa la pureza del contenido del hombre como pensamiento y como deseo, el pensamiento puro, el deseo puro que tiene el hombre en realizar y en encontrar la gracia de Dios, la búsqueda continua de Dios. Y bueno, y todos estos elementos Jesús le dice, al final de cuentas le dice, pemenejepe, peyapope, tapejope, huerupe, pe la pendere, ayana, peyapope, ape, hueruape, apemenejeche, pemenejera ese, pemenejeta. Y entonces dice que el Evangelio te narra, interesantísimo, lo llenaron hasta el borde, Quiere decir que ñañepia, ya pono peña de yara y añande, hasta el borde, quiere decir, hasta la última consecuencia, ñande yayapota. Yayapota peña de yara oyeruejaisa ñande, a upe peña hasta ñapapota. Llenar hasta el borde, queridos amigos. Y esto significa para nosotros el llenar hasta el borde, el esfuerzo máximo, porque esta es la forma, esta es la señal que Dios va a mostrar de que Él actúa, pero que actúa a través de nuestras manos, a través de nuestra humanidad. Queridos amigos, es tan interesante, ¿verdad? Hoy comenzamos así con este Evangelio de San Juan, en donde le vamos a presentar a Jesús, el Mesías para la vida del mundo. Esta era la otra palabrita que nosotros estábamos también ya conversando. Porque Ave San Juan do Ipurúi, la palabra o el objetivo principal de la construcción del reino de Dios, sino que todo lo que él dice
en lugar de decir el anuncio del reino de Dios, lo que Él nos muestra es que hay una certeza plena de la vida, la certeza de hacer un camino siguiendo a Jesús para tener vida eterna. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Agosto, el Espíritu Santo. France will recognize the state of Palestine in September. This is the announcement made by Macron and will be made official at the next UN Assembly. Of the G7 group, which includes countries such as Italy, Germany and the United States, France will be the first to make this decision. The Holy See's top diplomat was asked about Macron's plan. It was on the sidelines of an event. Cardinal Parolin was direct. For the Vatican, Palestine is a country and the solution to the conflict is the following. We have recognized this for a long time, so for us this is the solution, that is, the recognition of two states that live together as neighbors with autonomy, but also in collaboration and security. The media also asked the Secretary of State if he saw the decision as premature. The only thing that could prevent Parolin is what is happening in the Jordanian Cis. Premature. Why premature? In other words, in our opinion the solution involves direct dialogue between the two parties with a view to establishing two autonomous states. Of course, this is becoming increasingly difficult due to the situation that has arisen and is developing in the Jordanian Cis. Also, in recent months, Israeli settlements, from a practical point of view, do not favor the creation of the state of Palestine at all. Regarding what happened in places of worship, such as the missile attack on the only Catholic parish in Gaza, Parolin pointed out that it is up to Israel. Well, it is up to Israel to prevent it. And it is up to Israel to prevent it. It is up to Israel to find a way to ensure that these mistakes are not repeated. I believe that if they want to, they can find a way. The latest news about the humanitarian situation in Gaza is dramatic. In fact, so far more than 100 deaths from malnutrition have been recorded, 80 of them children. The situation in Gaza is unsustainable, as many international agencies have denounced. Now, a new weapon is starvation, that is, famine and lack of food. The lack of humanitarian aid and the blockage of food supplies is estimated to be affecting some 470,000 people. According to the UN, they are living in conditions akin to famine.
a donde vuelvo siempre que tengo sed. Es el mismo que me invita a su mesa para darme de comer. Aquí es donde encuentro yo la calma, donde la tormenta empieza a mermar, donde el sol alumbra el horizonte para que todos lo puedan divisar. Mirarte a ti y en tus brazos descansar. Tengo la seguridad de que nada me va a pasar. Seguirte, Jesús, y tu amor contemplar. Ya no quiero otra cosa, ya no busco otro lugar. Mirarte a ti y en tus brazos descansar. Tengo la seguridad de que nada me va a pasar. Seguirte, Jesús, y tu amor contemplar. Ya no quiero otra cosa, ya no busco otro lugar que no sea en ti. Hay un río de vida a donde vuelvo siempre que tengo sed. Es el mismo que me invita a su mesa para darme de comer. Aquí es donde encuentro yo la calma, donde la tormenta empieza a mermar, donde el sol alumbra el horizonte para que todos lo puedan divisar. Mirarte a ti y en tus brazos descansar. Tengo la seguridad de que nada me va a pasar. Seguirte, Jesús, y tu amor contemplar. Ya no quiero otra cosa, ya no busco otro lugar. Mirarte a ti y en tus brazos descansar. Tengo la seguridad de que nada me va a pasar. Seguirte, Jesús, y tu amor contemplar. Ya no quiero otra cosa, ya no busco otro lugar que no sea en ti. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñandillarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Juan, pero estamos en la introducción. Es decir, ñamoñe penujina, ñañe mongueta de una manera macro, siempre ñandella es macroestructural. La macroestructural, ¿qué es lo que abarca? ¿Hasta dónde? ¿Cuáles son los límites? Más allá de Peana de Bima San Juan. Y todo lo que se encuentra dentro de ese marco. ¿Y cuál es ese marco? ¿Qué es lo que le sitúa dentro de su contenido, dentro de su teología, dentro de lo que San Juan nos está transmitiendo, ¿verdad? Y entonces, queridos amigos, aquí está el conflicto, decíamos, que ellos sufren, los primeros cristianos, y son excluidos de las sinagogas. Esto llevó a la comunidad cristiana a una marginación social y a una marginación también religiosa. Esto hay que entenderlo muy bien, queridos amigos. Una marginación social y una marginación religiosa. Y le lleva a la comunidad cristiana, porque ellos comienzan a mirar, a decir, en la persona de Jesús se ha realizado lo que Dios había prometido al pueblo de Dios. Con el envío del Mesías. Esta comunidad cristiana está descubriendo, mirando, viendo en la persona de Jesús que se han realizado las promesas prometidas por Dios. Las promesas dadas por Dios para con su pueblo. En la persona de Jesús. Entonces, las dificultades y los problemas claves. Y bueno, vamos a mirar un poquitito más todavía, ¿verdad? Porque en este conflicto con las autoridades religiosas y las autoridades judías, este conflicto excluyó de las sinagogas a los cristianos, los llevó a una marginación social y también religiosa. Incluso la vida de sus miembros corría peligro. La vida de los cristianos corría peligro. Queridos amigos, esto se repite ciertamente porque ya mañana y uno haya leído los evangelios o la misma palabra de Dios. Siempre ñandé da cuña mañana ya emamían y pobrecito lo ico acuerda. Coabe ñandé y catúa lleva ya eubella. Pobrecito, va ego lo ico acuerda. Ese cuera. Coa ñandé la pichacuera, oye marginada, oye yareía socialmente. Oye perseguía religiosamente. Oye ñandé y catula ya hace 2000 años ayer. Pero vea da el objetivo de quien está escribiendo la Biblia. El que está escribiendo la Biblia nos está diciendo, estas son las situaciones del hombre. Porque en realidad la Biblia responde a una sola pregunta. 73 libros ya le coñan de. Ya hay cuajanua, ya tiene radiografía para conocer al hombre desde varios puntos de vista o desde varios lugares o desde varias situaciones por las que pasa y vive el hombre. Una sola pregunta. ¿Quién es el hombre? ¿Quién soy yo? Los 73 libros os responde tandea y tande mava, peanga y pora o inagoave. ¿Quién es el hombre? Y bueno, queridos amigos, desde aquí podemos entenderlo muy bien, ¿verdad? Desde aquí nosotros podemos hacer un camino para que, entendiendo quién es el hombre,
también nosotros, queridos amigos, podamos responder a lo que el Señor nos está pidiendo. Para que también nosotros podamos responder a este accionar de Dios dentro de la historia nuestra. Porque si nosotros sabemos quién es el hombre, ciertamente que también nuestro compromiso, nuestro accionar será diferente dentro de la comunidad. Es lo mismo. Siempre uno cambia a la medida en que se conoce a sí mismo. Humilla con y la añandente a la palabra de Dios te la guía, sino que estos elementos de una reflexión profunda sobre sí mismo, eso se llama filosofía, amigo de la sabiduría. Amba dice el amigo de la sabiduría. Haikwa, ella pea, emaña, ella, ma pande. Haikwa, emaña, ella, ma pashe, amba, ella, pashe. Añe comunicata, ¿cuál va a ser la relación que yo voy a tener entonces, queridos hermanos, con todo aquello que me rodea? Eso es conocerse a sí mismo. También desde aquí deriva algo muy lindo y esencial para la vida del hombre. En la medida en que ñande, yaikwa maba ñande, ¿quién es el hombre? Upebe ñande yaheshata, hayayesha cuata, maba ñande yara. Aquí es al revés entonces, queridos amigos. Por eso que siempre la filosofía es un elemento esencial y fundamental para la teología. La ñandela yeya poséramos solamente teología, hayekebetei, espiritualidad barata. Entonces, queridos amigos, hoy copata ñande entonces fanáticos. Fanáticos porque simplemente vamos a pensar que todo viene caído del cielo. Todo es una espiritualidad simplemente desencarnada. La filosofía nos enseña a tener criterios, a mirar los valores, a entender y sobre todo a encarnarlo. Aupea la gitaña de San Juanina. Volvemos enseguida con más. Ñande Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? En el primer siglo, la mayoría de las personas alrededor del mar Mediterráneo vivían en ciudades densamente pobladas, todas gobernadas por el Imperio Romano. Cada ciudad era una mezcla diversa de culturas, etnias y religiones. Y debido a esto, había todo tipo de templos que ofrecían sacrificios a todo tipo de dioses, y cada persona tenía su propio grupo de dioses a quienes entregaba su lealtad. Pero en cada ciudad también encontrabas una minoría que no adoraría a ningún otro dios sino al suyo. Los israelitas, también conocidos como los judíos, decían que su Dios era el verdadero creador y el rey del mundo. Ahora, todas estas ciudades estaban conectadas por una red de caminos construidos por el Imperio Romano, así que era fácil moverse, hacer negocios e incluso esparcir nuevas ideas. Una persona muy familiarizada con estos caminos fue el apóstol Pablo. Él pasó la segunda mitad de su vida viajando de ciudad en ciudad, anunciando que el Dios de Israel había designado un nuevo rey sobre las naciones. Este rey no era como ningún otro. Es cierto, la mayoría de los reyes gobernaban con opresión o poder, pero este nuevo rey, él gobierna con autosacrificio y amor. Su nombre es Jesús y Pablo es su heraldo, invitando a todas las personas a vivir bajo el gobierno de este rey. La tercera parte del libro de Hechos se trata de las historias de los viajes de Pablo y de cómo las personas reciben este mensaje.
Por algún tiempo, la base de Pablo había sido la ciudad de Antioquía. Y de ahí, él y sus colaboradores salieron en 3 viajes, desplazándose por tierra y mar a ciudades estratégicas a través del imperio. En cada ciudad, la costumbre de Pablo era primero ir a la sinagoga judía, donde su pueblo se reunía. Él empezaba a enseñar y a mostrar cómo el rey mesiánico prometido en las escrituras hebreas es Jesús de Nazaret. Y algunos creyeron estas noticias, otros no. Y todavía otros pensaron que este mensaje era tan engañoso y peligroso que incitaban a disturbios para expulsar a Pablo de la ciudad. Entonces Pablo se dirigía al bullicioso mercado de la ciudad. Ahí se instalaba para fabricar y vender tiendas de cuero para cubrir así los gastos de sus viajes. Y ahí Pablo seguía compartiendo las noticias del Rey Jesús resucitado con cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. Frecuentemente era malentendido, como si él estuviera promoviendo un nuevo Dios. En una ocasión, él oró por una persona enferma y fue sanada. Y todo el mundo a su alrededor pensó que él debía ser un dios griego que vino a visitarlos. Pero Pablo insistió que solo hay un Dios verdadero y que él era su siervo. Este mensaje frecuentemente provocó oposición y más disturbios. Él fue golpeado y hasta echado en la cárcel. ¿Por qué esta reacción tan fuerte? Bueno, la adoración a los dioses sostenía la cultura romana. Ellos creían que los dioses mantenían la ciudad segura y la adoración a los dioses en los templos formaba una gran parte de su economía. Pablo no estaba simplemente añadiendo a Jesús como un nuevo dios en esta lista. Él estaba diciendo, todos los otros dioses son impotentes, una farsa. Entonces, ¿está él desvirtuando la forma de ellos vivir? Sí, y más que eso, cuando Pablo anunciaba a Jesús como nuevo rey, él lo llamaba Señor o Hijo de Dios, los mismos títulos que las personas utilizaban para referirse al emperador de Roma. Así que el mensaje de Pablo fácilmente podía ser escuchado como una amenaza contra todo el orden político. ¿Por qué alguien se uniría a este movimiento? Quiero decir, suena peligroso. Bueno, las personas eran cautivadas por la historia de Jesús y por cómo su amor creaba comunidades donde todas las personas eran tratadas como iguales, independientemente de su etnia, género o estatus económico. Estas personas formaban nuevas familias que comían juntas, vivían sacrificialmente y cuidaban de los pobres. Vivían como si Jesús realmente fuera el rey. Exacto. Así que en cada ciudad en la que Pablo anunciaba el mensaje acerca de Jesús, las personas estaban siendo transformadas por el Espíritu de Dios para convertirse en una nueva clase de humanos. Así que Pablo se quedaba en la ciudad y les enseñaba el camino de Jesús. Y luego se iba a una nueva ciudad. Era una vida difícil. Pablo tuvo que soportar mucho dolor y sufrimiento. Sí, y lo hizo porque él creía que sus propias dificultades eran una representación del sufrimiento de Jesús y de su muerte por los demás. Él dijo que era el mismo amor de Dios el que lo motivaba a compartir la historia de Jesús sin importar el costo. Después de su tercer viaje, la reputación de Pablo había crecido. Él había hecho muchos nuevos amigos, pero también muchos enemigos nuevos que sería sabio evitar. Pero Pablo no los evitó. Su siguiente parada fue Jerusalén, una ciudad llena de personas que querían que lo arrestaran o que incluso lo mataran. Entonces, ¿por qué se dirige a Jerusalén y qué sucede cuando llega? De eso se trata la última sección de Hechos. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Agosto, el Espíritu Santo. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Yara Ñe.
En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos haciendo la introducción de este cuarto evangelio, el evangelio de San Juan. Jesús el Mesías para la vida del mundo. Upea dajina la título principal, upea la ñandei catulaña mañaya, upea la sintetizain. Va el evangelista San Juan con sus escritos, con sus pensamientos, con su teología nos quiere enseñar. Que Jesús el Mesías es para la vida del mundo. Es para la vida del mundo. Queridos amigos, y aquí decíamos que había un conflicto en esta comunidad. Y siempre también en nuestros estudios bíblicos, vuelvo a repetir simplemente, la Biblia, Ñandeya Eguri, que se escribe para responder a situaciones conflictivas. Vuelvo a repetir, queridos amigos, porque alguna vez Ñande, ya calculé porque la Biblia es un libro que encarna la realidad del hombre. La Biblia responde, Ñandeya Eguri, palabra responder, responde a los conflictos humanos. Aupear entonces ñande la ñamañano, ya leeron, muchas veces la Biblia no te pone así explícitamente y no te dice, o en Curibete conflictos, apea la conflicto dentro de la comunidad, apea conflicto, o en Jaguere, o en Buate, y cuál, pues no calcular, y cuál, y salieron, o tomaron la siguiente determinación. Upean de upecha la Biblia. Sino que la Biblia, un demandé, o sacante mandé, o me sacande, pero con una narración maravillosa que ha pasado tiempos, siglos, y siempre es nueva, siempre es aplicable a la vida del hombre. ¿Por qué? Porque mirando la realidad, extrae el contenido esencial, lo pone y lo elabora filosóficamente, ciertamente, primero, pero lo transforma luego en un pensamiento teológico, es decir, desde la realidad encarnada del hombre. Mira y dice, de esta manera Dios nos ofrece respuesta y solución al conflicto humano. Allandico Abella Yujujina, que este libro, cuando se escribe, el autor sagrado y toda la comunidad tenían el conflicto de que fueron expulsados de las sinagogas. Cristiano cuera y oñemos en baitei de la sinagoga. Upea do ustayube cuerara. Excluyó y los llevó a la marginación, decíamos, social y religiosa. Toda exclusión de una comunidad, toda una exclusión en que veneravilla, eres ya upebe lleva, de yo que siempre te va a llevar a una marginación, ¿verdad? Te va a marginar.
dende y cuave va lo y cuacuen, dende y cuave y más pande, maraba y me guave, va la shaya pobana, ¿verdad? Y también en el aspecto religioso, porque religión significa religarse a tu esencia. Acuando dende y cuave y mamá pande, va se maraba se y me guave, añe marginama, está en la marginación. Y por lo tanto la pregunta que nosotros vamos a seguir teniendo aquí, que cada uno va a seguir haciéndose, va a ser la misma. ¿Por qué, verdad? Nos sucede a nosotros. ¿Por qué nosotros estamos en esta realidad? ¿Por qué nosotros fuimos marginados socialmente y religiosamente? Queridos amigos, sabemos que la crisis alcanzaba profundamente, ya que los lazos comunitarios tradicionales se habían roto y la vivencia religiosa parecía imposible. Miren, queridos amigos, se rompieron los lazos de hermandad. Cuando se rompen los lazos de hermandad es imposible la convivencia. ¿Se dan cuenta por qué entonces toda la teología joanea nos va a hablar mucho del amor? Opeñan de Yachata y sobre todo en las cartas también encontramos el amor. El amor es lo que une a la comunidad. Pero amor no quiere decir un amor sentimental simplemente. Un amor chuchuli, nada, como yo te quiero, como yo te amo, besito, besito. Anda ahí, porque hay algunos la pesa y ya lleva chuchuli, nada, mi amor. Pero a Opey, en el momento en que queman las papas, oñemo mombure, oye yareí, ya lleva, las avisabe, oye yareí le hay compromiso, y bueno, por eso que la crisis los alcanzaba profundamente a ellos, les lleva a una marginación social y religiosa, y por eso la vida de muchos de sus miembros corría peligro. En el capítulo 16:2 de San Juan podemos entender esto, ¿verdad? Que la vida del hombre, que corre peligro, que son marginados, que son dejados de lado, porque no le gusta la bella poa, no le gusta la bella pellea, ¿verdad? Y entonces, claro que sí, uno se va a sentir marginado. Desde este momento ustedes ya no cuentan para mí, ¿verdad? Así que vamos a mirar un poco, queridos amigos, en este capítulo 16:2, cómo se nos presenta. Dice así: los expulsarán de las sinagogas e incluso llegará la hora en que todo el que los mate piense que ofrece un culto a Dios. Queridos amigos, entonces vamos concluyendo con nuestro estudio bíblico, esta introducción que estamos haciendo sobre el Evangelio de San Juan. Y ahora les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.